Pues muchísimas gracias. Ya es el fin de este primer día de reuniones para poder hablar de la resonancia magnética nuclear experimental. Como mencionó el doctor Domingo, mi nombre es Virginia Jauregui y desde hace más o menos casi 6 años estoy trabajando con Bruker Mexicana como gerente de servicio y de venta de contratos de servicio para América Latina. Perdón, te quería presentar. Hacia el final, pues yo quería que empezáramos un poquito como con historia. Se sale un poco de lo que normalmente estábamos viendo, pero por favor, permítanme. Todo empieza como al principios de 1800 con el líder de los luditas. Allá de 1811 a 1816, el movimiento ludista surgió como una forma de luchar contra aquellas máquinas que estaban destruyendo el empleo. Ellos eran artesanos que generaban telas y pues con la innovación de tener telares ya un poco más mecanizados, pues ellos empezaron a perder el trabajo. Muchos años después, aquella profesión que era el chofer de una carreta, por allá por las grandes ciudades como Nueva York, pues fue poco a poco siendo sustituido por los choferes de los taxis, reduciendo así la contaminación que venía por estiércol, generada por los caballos, para pasar por contaminación debida a los motores de combustión interna. Pero así como hubo gente que estuvo muy a disgusto porque los choferes de las carretas desaparecieron, pues por ahí del 2014, Google presenta su coche sin chofer, lo que está haciendo que los choferes de taxis se vean pues cada vez comprometidos en cuanto a que persistirá o no su forma de trabajo. Asimismo, Henry Ford logra automatizar la línea de fabricación de los coches, pero en el 2015 pues esta fabricación ya se hace completamente automatizada. Cualquier trabajo rutinario puede ser hecho por una máquina o por un algoritmo. Y es así cuando, en el 2018, Bruker lanza un software que se llama el CMC-SE, Complete Molecular Confidence, el cual tiene su propio set de parámetros. Ustedes podrán tener, por ejemplo, aquí, cuando ustedes llaman sus parámetros con RPAR, se podrán dar cuenta que si le ponen aquí como filtro CMC-SE asterisco, van a salir una serie de parámetros que tienen la característica de tener una excelente relación señal-ruido y con eso el mejor tiempo posible. Tienen experimentos unidimensionales, bidimensionales, pero este software genera una tabla de correlación, el cual directamente al analizar el espectro protónico, DepthQ, COSY, HCQC y HMBC, me genera ya directamente una tabla de correlación. Y me dice, por ejemplo, que este protón 8 está directamente unido por HCQC con el carbono 14. Y los que están en color un poquito más aqua son señales de HMBC. Esto me permite empezar a construir ya dentro del software lo que podría ser la estructura química de una manera más automatizada. Pero se va, y también tiene una forma de hacerlo muy didáctica que nos ayuda a obtener a partir del espectro y de sus acoplamientos los valores de las constantes de acoplamiento, ya diciéndome que es un doble de dobles o que es un doble de dobles de dobles. Pero va más allá. Nos puede llegar a proponer la estructura química. Necesito el dato de la fórmula mínima, que esta puede venir por espectrometría de masas de alta resolución, pero ya basta con que obtengamos protón, DepthQ, COSY, HCQC y HMBC y tener la fórmula mínima. El equipo me dice ya o me propone al menos por dónde está la estructura. En el 2019, Bruker lanza a la venta una cosa que se llama el AutoCalibrate. Es una muestra que tiene pegado un spinner
y que esta muestra ajusta la temperatura. Es decir, va a empezar a cuidar, de acuerdo a la sonda que tengamos, cuál es el flujo de aire que debe de tener. Va a ajustar los shims 3D y 1D. Y va a calibrar los pulsos de 90 tanto de protón como de carbono. Pero además, no obstante esto, mantiene un registro continuo para monitorear el desempeño del equipo. Cuando los amplificadores empiezan a fallar, lo primero que se va a modificar son los pulsos de 90 tanto de protón como de carbono. Esto significa que a todos aquellos que estudiamos en los 90s, algunos de ustedes no habían nacido, pero nosotros ya llevábamos unos años, hablar de cuál es el shim que debo de mover para tener un buen line shape, Z1, Z2, o hablar de ¿utilizo un HSQC editado o no editado? O hablar de ¿qué me conviene? ¿Hacer un NOESI o un ROESI? Dependiendo de la intensidad de campo magnético que tengamos o dependiendo del tamaño de la molécula que se correlaciona con el tiempo de correlación. O hablar de usar experimentos con gradientes o no gradientes. Es decir, todos aquellos que en los 90s, nuestra tesis de licenciatura o de maestría decía elucidación estructural inequívoca, de productos naturales, claro, de los chiquitos, o de síntesis orgánica también pequeña, quiero decirles que estamos pasando a la historia. Y aquí viene la pregunta, ¿desean que empecemos un movimiento ludista para que golpeemos a quienes están pues generando softwares o generando alternativas para que aquello que era difícil en cuando estábamos nosotros, ahora ya no es tan difícil y es sumamente rutinario? ¿O tendremos que pensar diferente? Si ya cualquier actividad que tenga una cierta rutina va a poder ser mejorada por un algoritmo, lo va a hacer. Es una cuestión de tiempo. Y aquello que para nosotros resultaba un reto, cada vez está siendo más simple. Entonces, ¿qué podemos hacer? Una de esas maneras podría ser, aprovechemos que ahorita los equipos están teniendo tantos canales como detectores y tenemos que empezar a pensar en secuencias de pulsos que utilicen varios detectores. Por ahí podemos ir. Pero aquellos que la física y los hamiltonianos y la ecuación de Schrödinger nos sacan ronchas, ¿qué más podríamos hacer? Pues bueno, una de las cosas que nos llegaba a pasar en aquel entonces es que si teníamos un espectro que tenía etanol y agua, pues decíamos, quítale el etanol y quítale el agua pues para ver lo que hay abajo, ¿no? Pues no, ahorita presaturar selectivamente, no nada más una muestra, sino las señales que queramos, ya se puede hacer fácilmente con pulsos suaves optimizados. Esto quiere decir que una muestra que tiene etanol y que tiene agua, si la presaturo, ¿me dirá algo? Pues sí, claro, la podremos ver quizá como con muchas señales. Sin embargo, como todo lo podríamos hacer automatizado y bien conocido y bien calibrado, podemos aprovechar lo que ya sabemos de nuestra resonancia. Nosotros sabemos que la resonancia tiene una excelente reproducibilidad. Si la muestra fue preparada igual, no importa quién sea el usuario, nosotros podremos tener una reproducibilidad increíble. Si además aprovechamos que la resonancia es intrínsecamente cuantitativa y que podemos hacer calibraciones externas válidas para todos los componentes presentes, que no necesariamente necesitaremos un estándar interno ni curvas de calibración y que podemos hacer cuantificaciones retroactivas. Ya había yo adquirido, pero ahora voy a cuantificar y lo puedo hacer sin problema. Si tomamos todo esto en cuenta, pues, ¿qué les parece que hagamos ahora la obtención de varios espectros de muestras complejas y hacemos un análisis estadístico de esos resultados? Podemos verlo desde dos puntos de vista. Se conoce el análisis no dirigido, o conocido como non-targeted,
o el análisis dirigido, targeted. El análisis no dirigido se conoce como la huella digital metabólica, el metabolic fingerprinting. Esto quiere decir que este tipo de análisis nos van a ayudar a una cosa que se llama la clasificación o bien la discriminación. ¿A qué me refiero con la clasificación? Imaginémonos que vamos a hacer de forma automatizada la obtención de 4,400 muestras. El modelo que vamos a utilizar es el de unas nubes y lo que van a ver ustedes como puntos son cada una de las muestras analizadas. ¿Qué tipo de muestras metimos? Pues muestras que tenían unos componentes favoritos que a mí en particular me encantan, que tienen etanol y que tienen agua, y que pues ya procesados pues se llaman Riesling, o un blanco de Pinot Gris, o de Chardonnay, o de Sauvignon Blanc. Entonces tomamos muestras de diferentes vinos y curiosamente, al tratarlos estadísticamente, podemos distinguir aquellos vinos que están hechos con Pinot Blanc de aquellos vinos que están hechos con Riesling, con Verdejo, con Sauvignon Blanc o incluso con Chardonnay Blanc. La estadística me habla de que tengo una confiabilidad de al menos del 98, 91, o más del 90% cuando estoy haciendo mi análisis. Esta confiabilidad crece a medida que tengo más muestras. Entonces, este tipo de análisis de resonancia protónica me puede ayudar a clasificar de acuerdo al tipo de vino que tengo. En este mismo análisis no dirigido, ¿qué pasa si yo hablo de, me están trayendo una miel que me dicen que es una miel chilena, quiero saber si realmente es chilena o es de alguna parte del mundo? Bueno, pues para el modelo de mieles chilenas tenemos como 510 muestras y para el resto del mundo tenemos como 14,000. Bueno, pues sí podemos distinguir una miel que sea de Chile contra una miel del resto del mundo. A mayor número de muestras, mejor va siendo nuestro modelo. Nuestra base de datos se ve enriquecida. Si tomamos otro tipo de análisis, ¿qué tal si tomamos un jugo? Un jugo de frutas, específicamente un jugo de manzana. Con la base de datos podríamos distinguir si el jugo de manzana es de manzanas de Brasil, o de China, o de Turquía, o de Alemania. Pero si tengo suficiente cantidad de muestras, por ejemplo, tomando algunas de las provincias de China y haciendo el análisis de muchísimas muestras de jugo de manzana, resulta que podemos llegar a distinguir no nada más que viene de China, sino que viene de la región de Liaoning, o si viene de la región de Gansu, o si viene de la región de Shaanti. Y más allá, escojamos precisamente a Shaanti. Resulta que también podremos distinguir la variedad de manzana, las condiciones climatológicas o incluso la técnica de producción para hacer el jugo de manzana. Suena sumamente interesante. Estos resultados no son cualquier tipo de resultados. Esto está enfocado a la clasificación. ¿Pero qué hay de la discriminación? Lo que estoy mostrando aquí en color negro es la muestra analizada y en lo que está en colores es la base de datos. Entonces, comparo mi muestra problema contra la base de datos y puedo discriminar y puedo decir sí pertenece. Esta muestra sí pertenece a lo que estoy analizando. O incluso puedo ver si la que está en negro, que es la que estoy analizando y comparando contra la base de datos que está en colores, pues ver si se desvía y poder decir no funciona, no pertenece, no es lo que me están diciendo que debe de ser. Entonces, pues esto me puede servir para algo tan sofisticado como pues, la identificación de materia prima. Imaginémonos que tenemos una empresa y cuyo departamento de compras encontró una ganga en el jugo de frambuesa. Es baratísimo, deberíamos de hacerlo, y casi siempre lo que pasa en las empresas es, si es más barato, cómpralo,
porque es más barato. Pues entonces el que llega a la muestra al control de calidad, y control de calidad dice, pues a mí no me interesa mucho si es más barato o no, a mí me interesa que sea jugo de frambuesa. ¿Lo será o no lo será? Se corre el espectro protónico, es el que está en negro nuevamente, se compara contra la base de datos y como que está por abajo de la base de datos. Nuestra base de datos está hecha con el contenido de fruta al 100%. Esto quiere decir que tomamos la fruta, la exprimimos y eso es lo que analizamos. No le ponemos nada más. Pues al comparar esto, la muestra está diluida, salió más barato porque te están dando un poquito menos de lo que debes de tener. Cuando estamos hablando de análisis dirigidos, ya no el non-targeted, que nos sirve para clasificar y para discriminar, sino del dirigido, targeted, en este caso lo que queremos hacer es la identificación y la cuantificación. A esto se le conoce como el metabolic profiling, es el perfil metabólico. En este caso, vamos a poder decir, esta señal pertenece a la maltosa, esta a la maltotriosa, estos son oligosacáridos. Vamos a poder decir qué hay y cuánto hay. Tenemos en la base de datos más de 14,000 diferentes compuestos. Cuidadas las concentraciones, la cantidad de material, cuidado el disolvente, cuidada la adquisición, cuidado todo. Lo que nos va a permitir, como hemos visto en las presentaciones anteriores, que podamos ser capaces de decir, mira, está cada uno de estos componentes en mi muestra. Si vamos a decir y vamos a cuantificar, por ejemplo, el 3-metilbutanol, el 2,3-butanodiol, el ácido málico, el ácido químico, tenemos que estar muy seguros de lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son los pasos para poder identificar y cuantificar? Primero que nada, una de las cosas fundamentales fue decidir si íbamos a utilizar un estándar interno o un estándar externo. Se puede cuantificar de ambas formas. De hecho, el doctor Martín nos platicó de cómo lo tuvo que hacer con estándar interno. Pero en este caso lo que nosotros queríamos era no alterar la muestra. Entonces, era encontrar una sola muestra, que es una combinación de compuestos, que nos sirviera como método de calibración con estándar externo y que fuera válida para todas las matrices. Esto es, para vinos, para miel, para café, para lo que fuera. Tenemos que considerar que la identificación de cada uno de estos compuestos y muchos más se va a hacer con una dimensión o con 2 dimensiones, dependiendo de la complejidad. Que esto que estamos viendo aquí, que sería conocer el área bajo la curva a través de deconvolución, se hiciera de forma automatizada. No tocamos más, no hay factor humano. Y con esto anterior, hacemos el cálculo de las concentraciones. Los experimentos bidimensionales, pues tienen que ser rápidos, porque no queremos pasarnos mucho tiempo antes de poder decir qué es lo que hay. Y uno de los experimentos que estamos utilizando es de los primeros que se hicieron, es el J-Resolved, pero que es suficientemente capaz de poderme distinguir que este es un componente y que este es el otro componente. Y poderlos tener, y tener para poder tener una cuantificación correcta, tenemos que tener una identificación correcta. Es fundamental. Pero tenemos que validar esto. O sea, nosotros vamos a empezar a agregar ácido aminobutanoico, por ejemplo, pero tenemos que conocer la exactitud, la precisión de lo que estamos haciendo. ¿Qué tan lineal es dentro de cuál es el rango de linealidad? ¿Qué tan específico va a ser? Y bien importante, ¿cuál es el límite de cuantificación? Si yo estoy pretendiendo tener esta que está hasta abajo, mi relación señal-ruido no es suficiente para cuantificar, pero tampoco es posible que la tenga esta de aquí. Sin embargo, sí puedo identificar. Entonces, es bien importante tener un control de calidad diario, cada día.
se corre una muestra de cuantificación y vemos que estamos teniendo los valores que necesitamos. Continuamente estamos haciendo análisis entre diferentes laboratorios, ring tests, con métodos comparativos. Tenemos que ver cuál es la tasa de recuperación de las mismas magnetizaciones para saber exactamente los de unos que deben de ser. En ocasiones tenemos que hacer spiking numérico e incluso spiking físico. Esto es, agregar artificialmente, numéricamente, intensidades de ciertos compuestos para ver si lo logramos cuantificar bien, o físicamente añadir un componente, por ejemplo el 4-aminobutanoico, para ver si lo estamos pudiendo cuantificar bien e identificar bien. Y por ejemplo, el spiking para vinos, hemos tenido que hacerlo hasta más de 1000 muestras y 1000 spikings. ¿Por qué? Pues hemos visto y nos han platicado que el pH es algo que puede mover nuestros desplazamientos químicos. Pero aquí, aun cuando estamos manteniendo el mismo pH, puede haber interacciones entre algunos de los compuestos con otros de los compuestos. Resulta que si tenemos el ácido N-acetilaspártico, que tiene, aquí estamos representando su desplazamiento químico. Cuando está presente creatinina, puede cambiar. En el centro sería, aquí el punto 5 sería el centro de mi cingulete. Estamos hablando de este metilo. El centro de mi cingulete. Pero en función de cuánto tenemos, si tenemos una concentración de 20 milimolar, se mueve la señal un poquito hacia los límites. Mis límites de dónde a dónde voy a considerar el desplazamiento químico están aquí bien determinados. Y esto se hace para cada uno de los componentes que tenemos en la mezcla. Es importantísimo conocer estos errores para poder decir hasta dónde podemos llegar a cuantificar y cuándo no. Continuamente estamos haciendo tablas comparativas, diario. Tenemos que cuantificar el etanol y a lo largo de cada uno de los días tenerlo dentro de una franja conocida. Lo mismo fructosa, sucrosa, ácido químico, absolutamente todo lo que estamos queriendo cuantificar. Y tenemos que comparar nuestra determinación por resonancia con la cuantificación por cualquier otro método analítico que nos permita comparar. Con esto, continuamente podemos garantizar que si les estamos diciendo que esta muestra de Tempranillo, que es un vino tinto rojo característico de España, y les estamos diciendo que tiene un valor de 190 miligramos por litro, es porque sabemos que tiene 190 miligramos por litro y que nuestro límite de cuantificación anda sobre 30 miligramos por litro. Pero además, como contamos con una base de datos que cada rato se está actualizando y está creciendo en número, podemos comparar este contenido con el de la base de datos. Porque aquí podríamos saber, así actualizando esto un poquito, podemos saber que nuestra muestra, por ejemplo, del ácido 3-metilbutanol, está, pues no exactamente en el centro de la media, pero sí se encuentra dentro de la media. Tenemos cerca de 400 tipos de tempranillo diferentes de españoles en la base de datos. Cuando mencioné que tenemos grupos o otros laboratorios con los cuales tenemos que comparar nuestros resultados, pues los enólogos de Francia forman uno de los centros donde tenemos que compararnos. Y continuamente estamos presentando los resultados y siempre y cuando la Z sea menor a 2, estamos cuantificando exactamente igual. Tanto ellos como Bruker. Nos dan certezas. ¿Qué necesito para poder hacer este tipo de análisis? Pues se necesita un imán Ascend de 9.4 teslas, 400 megahertz, como el que tiene la Mixteca y como el que tiene el doctor Martín en Pachuca. Una consola NIO o Avance 3 HD, como la que tiene la Mixteca o como la que tiene el doctor Martín en Pachuca.
un Sample Express de 60 muestras, porque es el único automuestrador que es capaz de leer códigos de barras, como el que tiene la Mixteca. Una sonda BBI, esa no la tenemos. Esa nos falta en la Mixteca. ¿Les parece conocido? Es simplemente un equipo de 400 MHz con el que estamos trabajando. Se ve muy padre, pues desde arriba ver todas las 60 posiciones, pero se va preparando la muestra, pero es básicamente un equipo de 400 lo que se necesita para poder utilizar y hacer estos análisis. Tenemos una parte que es el upgrade, que hay que considerar, que es tener otra computadora y el derecho a tener acceso a la base de datos. ¿Cómo funciona esto? Bien, la preparación está estandarizada. Tenemos que preparar todo exactamente igual. La dilución, adición de buffer, centrifugación si es necesario, todo ya está contemplada en una Standard Operation Procedure. Todos lo hacemos igual. En el caso del vino y la miel, la preparación requiere pues que ajustemos el pH con la adición de un buffer. Tenemos una unidad que lo hace por nosotros para que nos ayude a tener la vida más fácil. Todo esto se pone en un tubo de resonancia y se coloca en el automuestrador. Nuevamente, la adquisición está ya automatizada. Standard Operation Procedures, completamente automatizado. Usamos el automuestrador de 60 posiciones porque en particular es el único actualmente que lee código de barras. Por eso se le puede poner el sample tracking. Y en menos de 20 minutos por muestra, la información encriptada se va al servidor de Bruker, se analiza tanto los datos como los metadatos. Los metadatos es toda la información complementaria a la muestra. Por ejemplo, nosotros recolectamos uvas Riesling de Alemania y vamos a decir la latitud y la longitud e incluso la altitud para ver si existe alguna correlación de eso. Vamos a poner en qué mes del año la tomamos, vamos a poner, en fin, todo ese tipo de datos son lo que conocemos como metadatos. En el servidor de análisis de datos de análisis Bruker se lleva a cabo el análisis de acuerdo con la última versión que se tiene para jugos, para vino o para miel. Esta base de datos, como les menciono, continuamente se está optimizando, continuamente se está mejorando, porque con esto garantizamos que si les vamos a decir cuánto hay, sea real. Desde la botella hasta el reporte son 20 minutos. Una nota para todos aquellos que hacen análisis de vino, sí se necesita la botella completa. Ya sé que solo vamos a meter aquí 1 mililitro, pero en la comparación organoléptica del operador también es importante. Entonces sí, manden toda la botella. De miel quizá no, pero de vino al menos sí. De jugo quizá tampoco, pero de vino sí, por favor. Entonces, utilizando siempre la misma forma de adquirir, el Standardized Operation Procedures, lo que podemos tener es el análisis de miel, vino y jugos, y en vías de ya pronto sacarlo a la venta a todo mundo, el de aceites comestibles, especias, porque habrán de saber la cantidad de fraude que hay en la cuestión de los azafranes, y el módulo de todas las bebidas espirituosas, todo lo que es el mezcal, sotol, tequila, etc. La cantidad de muestras en nuestra base de datos para jugos anda sobre 33,000, vinos anda sobre 19,000, mieles anda sobre 18,000. Entonces se podrán dar cuenta que nuestra base de datos esto va a seguir creciendo. Tenemos convenio con SFGF para lo que es la cuestión de análisis de jugos, Eurofines para la cuestión de vino y también la estación enológica del Aro en Rioja tiene un convenio y forma parte del consorcio, y para el análisis de miel está QSI y Alnumev. Además, algo que es bien importante es que si vamos a cuantificar, y esto está empezando a formar parte
de las denominaciones de origen, las certificaciones, pues tenemos que poder garantizar que tenemos la preparación para tener la acreditación ISO 17025. Continuamente esta acreditación se está renovando y nos permite, es flexible, es una acreditación flexible porque nos permite seguir incorporando nuevos análisis para que tengamos el crecimiento de nuestra base de datos. Esto es, gracias a que tenemos un gran rango dinámico en resonancia, que esto es intrínsecamente cuantitativo, que podemos hacer muchísimos experimentos, incluso diseñados específico para lo que estamos buscando, que es extremadamente reproducible y que podemos hacer análisis tanto no dirigidos y reprocesables, es que podemos beneficiarnos de esta nueva forma de ver la resonancia. ¿Quién se va a ver beneficiado con esto? Pues el control de calidad de empresas. Si, por ejemplo, tenemos un Cabernet Sauvignon y queremos saber cuál es la situación, cómo está, hacemos el análisis y resulta que está por fuera de lo que deberíamos de tener. Esto quiere decir que, pues, ¿qué creen? Pues le echaron un poquito de agua a nuestro vino, entonces pues lo rebajaron un poquito como si fuera vino de consagrar, ¿no? Control de calidad dice, no, este no cumple con los estándares que requiero. No lo envases, no lo embotelles, no tiene caso. Control de procesos. Si yo tengo una empresa o estoy trabajando para una empresa que hace jugos y de repente vemos algunas señales por fuera de lo que es nuestra base de datos, pues podemos decir que creen el 1,3-propanodiol es el resultado de una fermentación inusual de nuestro jugo. No estuvo almacenado de forma correcta. También el cumplimiento de normas. Ahora que ya van a ponernos ahí exceso de sodio, exceso de azúcar, etcétera, aquello que me vendan como miel de abeja 100%, tendré que comparar si es eso lo que realmente me están vendiendo. Y seguramente se verá reflejado en el precio. Pero ¿qué tal si me están ofreciendo exactamente lo mismo, pero con adiciones que me dan evidencia de jarabe de maíz? Cumplimiento de normas. Esto en Europa ya empezó a hacer desde hace un buen rato, donde se tuvo todo un escándalo porque se tuvieron que analizar cerca de 550 vinos que estaban ya en el supermercado y se logró ver que 50 de esas era medio sospechosa y todo fue a raíz de que empezaron a decir que había un vino de Primitivo de Valpolicella que no era. Algo similar, no exactamente igual, pero algo similar, pasó en México cuando gente muy inteligente compró vino chileno que está como en 100 pesos y lo etiquetó como vino mexicano que está como en 500 pesos. Y sin haber hecho nada, pues ya se metió a la bolsa a 400 pesos, ¿no? El fraude, combate al fraude y cumplimiento de normas es lo que nos va a ayudar. Entonces, todos los que estudiamos en los 90s, ahora podremos decir, pues si realmente es un jugo de mandarina lo que hay ahí, o si el vino es realmente un Nebbiolo italiano, o si es una miel de abeja 100%, o si se descompuso el jugo de maracuyá, o incluso la variedad botánica de la miel, si es tipo acacia o si es tipo robina. Ya podemos volver a sonreír porque ahora sí podremos decirle a la empresa, puedo ayudarte en tu negocio porque sé resonancia. ¿Qué necesitas? ¿En qué te echo la mano?